Nación VIP, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a lo que Argentina no escapa, a las generales que vienen sucediendo también en otras partes del mundo, si no miremos lo que está pasando en Perú, por ejemplo. Vamos a intentar bucear un poco en la historia. ¿Qué pasó en aquel 2003? Acuérdense ustedes que el presidente de ese entonces, después de 5 presidentes prácticamente, era el presidente interino, puesto por la Asamblea Legislativa, el expresidente Eduardo Duhalde. Y siempre quedó en el colectivo imaginario de la sociedad y también de muchos dirigentes, que en realidad Duhalde termina eligiendo a Néstor Kirchner porque medía mejor que el ex gobernador de la Sota. Y para esto vamos a convocar a Raúl Aragón, de la Consultora de Opinión Pública, porque en ese tiempo también estaba midiendo, ya está al aire. Raúl, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar. Bueno, trabajando, lo vemos ahí yendo de un lado para el otro. Y sí, hay que moverse. Hoy es un día muy complicado, muy largo, con muchas dificultades. Raúl, en ese momento, nos situemos, buceemos un poco en la historia, año 2003. ¿Vos estabas midiendo a nivel nacional? Sí, estábamos midiendo y yo estaba muy cercano a la gestión del doctor Duhalde. Y en realidad, Gallego de la Sota, ex gobernador de la Sota, medía unos 6-7 puntos, según en qué momento lo midieras, etcétera, hay margen de error. Y Néstor Kirchner no llegaba a 5. No es cierto que medía menos. No es cierto que de la Sota medía menos. La excusa que se nos dijo, la razón que se nos dijo en voz baja y por canales no oficiales de la campaña, fue que en realidad el presidente Duhalde consideraba que al Gallego de la Sota no lo iba a poder manejar. Y en cambio a Néstor Kirchner sí. Esa fue la decisión. No hubo nada que tuviera que ver con intención de voto. Si usted se fija, puntos más o menos que tenía Néstor Kirchner, se le sumaron los 14 que pudo movilizar básicamente el peronismo de la provincia de Buenos Aires, comandado en ese momento, obviamente, por el presidente Duhalde, y eso suman los 22 puntos que obtuvo en la primera vuelta Néstor Kirchner. Esos 22 puntos también los hubiera sumado de la Sota. No es cierto que de la Sota medía menos que Claro, porque siempre quedó en ese imaginario colectivo, ¿no? Y seguramente también en Buenos Aires quedó ese imaginario que de la Sota medía menos y por lo tanto Duhalde termina eligiendo a Néstor Kirchner, que aparece en el final de la cola, porque recordemos, a ver, estaba Reutemann, que salió manifestando en su momento que había visto cosas que no le gustaban, un Duhalde que dijo que lo querían extorsionar, una controversia ahí que nunca quedó claro, después aparecía Felipe Solá en su momento, sí, y ahí aparece era gobernador. Claro. Sí, en ese momento Felipe era gobernador. El caso de Reutemann fue después de una visita del famoso hermano presidencial de Carlos Menem, acordémonos. Hubo una visita a la estancia, al campo de Carlos Reutemann, y después de esa visita, al día siguiente, Carlos Reutemann salió a decir que él no era candidato. Entonces, eso fue el caso de Carlos Reutemann. Nunca se supo qué fue lo que se habló en esa visita. Y respecto de la posible candidatura que se le ofrecieron a Felipe Solá no confiaba, primero, en que se podía ganar, segundo, que perdería también, podría quedar herido para una renovación como gobernador, porque él asume como gobernador después de siendo asume como gobernador y en el 2003 tenía que renovar mandato. Claro, o sea que la historia, sin duda, hubiera sido otra. No sabemos si para bien o para mal, pero hubiera sido otra. Sí, si uno mira la gobernación que finalmente hizo el doctor de la Sota en Córdoba, ahí bajó impuestos, creó primer empleo, en fin. Córdoba no estuvo mal gobernada durante la gestión de la Sota, ¿no? Eso también hay que decirlo, y eso, digamos, hay consenso sobre eso, no es mi opinión. Los números de la provincia lo demuestran. Así que sí, la historia hubiera sido otra. No sé cuál hubiera sido, pero ciertamente hubiera sido otra. Ciertamente no habría sido una historia populista. Seguro. Te saco un poquito de esto y queda desmitificado esto porque estuviste trabajando en ese año 2003 midiendo. Ya queda desmitificado que Duhalde termina en realidad creyendo que a Néstor lo iba a poder manejar y al Gallego no, ¿no?
¿cómo crees que impacta esta polémica que se está dando con la renuncia de Ginés González García en el colectivo, en la sociedad? En la sociedad lo que impacta más que la renuncia es lo que hizo González Ginés, porque estamos en un contexto de muerte. Mirá, para tener una dimensión de la cantidad de muerte que estamos viviendo, todas las semanas mueren más argentinos que en toda la guerra de Malvinas. Y todos los días mueren más o menos la misma cantidad de gente o de chicos que murió en Cromañón. O sea, tenemos un Cromañón por día y un Malvinas por semana. En ese contexto, utilizar el privilegio de una manera tan discrecional, tan descarada, cae como una cachetada al total de la sociedad. Al total de la sociedad, que además es una sociedad que se bancó 6 meses de un poco más, de cuarentena, restricciones, pérdida de poder adquisitivo, ver familiares en terapia intensiva que no se los podía ver y fallecían sin poder despedirse. Es decir, a esa sociedad el ministro le hizo esto, le dio una cachetada. Con lo cual el presidente no tuvo absolutamente más remedio que echarlo ipso facto. No es que fue una decisión sabia ni una decisión rápida, no, era lo único que podía hacer. Ahora, el costo... La designación de Carla... Sí, perdón. No, perdón. No, iba a decir que la designación de Carla Bisotti también obedece a una necesidad casi impuesta, porque no podés desmantelar el Ministerio de Salud en medio de una pandemia y en medio de una campaña de vacunación que recién empieza. No se puede. Por eso Carla Bisotti asume. No es un juicio de valor sobre la ministra, y creo que a la ministra hay que darle una oportunidad y que muestre lo que es capaz de hacer. Pero bueno, el caso es ese, ¿no? Es que tuvo 2 decisiones obligadas, la renuncia del ministro y la designación de la ministra. Raúl, vos sabés que en política nada es gratis, toda foto y todo gesto transmite un mensaje político. Para el gobierno, si lo analizamos en términos de política, ¿el costo que paga no hubiera sido menor dejándolo a Ginés González García que que está pagando? No, era imposible, era absolutamente imposible. Hubiera sido mucho mayor, porque lo que significaba entonces es que el presidente adhería o permitía ese tipo de actitudes altamente inmorales. Es claro, una actitud, que las avalaba. No son inmorales, son antiéticas. Que la avalaba o que le era indiferente. Para vos, Ginés terminó más allá... El tuit del presidente que me emitió anoche, donde explicó que bueno, que no quería dejar que un silencio cómplice, que había un linchamiento mediático, etc. Fue demasiado generoso con el ministro. Ponderó su cuestión, dijo que lo lamentaba, que estaba totalmente mal lo que hizo, pero que fue un gran ministro, que reconstruyó el sistema de salud. El sistema de salud reconstruyó básicamente las cuestiones locales de los 24 distritos federales, o sea, tampoco, sí. ¿No? Bueno, pero decirle eso, halagarlo en este momento a un ministro que hizo lo que hizo González Ginés es un error terrible, es un error. Ahí estamos un poquito, se escucha un poco bajo, a ver ahí. Perdón, ahí está. Sí, perdón, decía que alabar a un ministro que se va como se va el ministro Ginés González es un error. No hay manera de decir, bueno, sí, se cometió un error, pero hizo una gran gestión. Primero que tendría que haber habido una conferencia como mínimo del jefe de gabinete explicando la situación, o de la ministra entrante, no digo del presidente, pero sí de una ministra entrante. Y dirigirse a la sociedad por tuit, realmente en este contexto también es un acto de, no sé si de desprecio, pero de poco aprecio por la sociedad, ¿no? Más allá de los errores que pudo tener Ginés González García, ¿descartás esa cuestión de operación política con Berbisky de por medio? No la descarto en absoluto, todo lo contrario, fue una operación política deliberada. Horacio Berbisky, por favor recordémoslo, era el jefe de inteligencia de Montonero, no es ningún tonto. Y si es como dice él, como pretendió decir él después en su publicación del Cuento de la Luna, que bueno, que fue un momento de distracción, etcétera. Bueno, si a cualquiera de nosotros que nos pregunta, si yo salgo a decir esto y lo puedo probar, lo que dijo Horacio Berbisky, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, el ministro, era obvio que iba a pasar eso. Es tan evidente que no requiere análisis. Él no puede no haber sabido que iba a pasar lo que pasó. Seguro. Con lo cual, si lo hizo por distraído, bueno, entonces tiene un problema cognitivo muy grave, hay que ayudarlo a cruzar la calle. Cosa que no creemos nada de ingenuidad que venga, por lo menos, de Horacio Berbisky, ¿no?
No, yo no creo. Y además se reporta, no digo que sea un reportado directo de la presidenta, digo sí que adhiere a un sector, que es el sector populista, progresista, etc. Bueno, eso fue una operación que lastimó al presidente y lo obligó a deshacerse de un ministro en el cual él confiaba. Seguramente. Esto es serio, y hay sistemáticamente un avance de espacios de poder sobre el ministro, sobre el Ejecutivo Nacional del kirchnerismo, que va ocupando cada vez más espacios. Tenés a Ferrarazzi en el sistema en el Ministerio de la Vivienda, tenés el copamiento de YPF, todos espacios que estaban atendidos o ocupados por figuras cercanas al presidente y van sistemáticamente siendo reemplazadas por figuras que adhieren a la vicepresidenta, digamos. Esto es obvio, es una obviedad. En provincia de Buenos Aires, en los vacunatorios, está vacunando la Cámpora. Mandaron las organizaciones sociales a los supermercados a controlar los precios. Seguro. Es decir, hay una pérdida de poder presidencial muy importante, muy importante. Raúl, te agradezco por el diálogo, seguramente lo vamos a seguir charlando y profundizando porque va a seguir levantando polémica en próximas salidas. Sí, gracias por la nota. Quisiera disculparme por la desprolijidad de estarme moviendo, pero bueno, estás trabajando. Me agarraron. Estás trabajando y eso es bueno. Gracias, un saludo. Chau. Bien, ahí pasaba Raúl Aragón, que en ese entonces ya medía y termina desmitificando esto que de la Sota medía menos y por eso Duhalde elige a Néstor Kirchner. En realidad queda claro que lo elige creyendo que lo iba a poder manejar. Los resultados dicen que al mes prácticamente Néstor Kirchner se volvió en contra. Bien, después de la pausa les cuento que vamos a estar hablando con el concejal de Hacemos por Córdoba, el doctor Diego Casado. ¿Es un opositor dentro del bloque oficialista de Hacemos por Córdoba? ¿O es un joven dirigente que no se calla nada? Y vamos a estar dando los motivos en el próximo bloque. Ya volvemos.